Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a utilizar Excel para automatizar una de las labores más tediosas que hay en el ámbito de la administración, que sería la conciliación de cuentas bancarias. Aquellos que estéis acostumbrados a contabilizar o que en vuestra labor diaria se introduzca la labor de contabilizar movimientos de banco, sabéis que luego lo que tenemos que hacer es contrastarlo con el extracto bancario, comparar contabilidad con extracto bancario y detectar aquellas diferencias que haya, es decir, movimientos que hay contabilizados que no están en el extracto bancario o al revés, movimientos que hay en el extracto bancario y que no los hemos contabilizado. Bueno, pues lo que vamos a intentar es utilizar Excel para que nos ayude esa labor tan tediosa como puede ser la conciliación. Para ello voy a partir de los siguientes ficheros. Fijaros, tengo aquí un Excel en el que tengo una pestaña con los movimientos del banco, ¿vale? Esos serían los movimientos que me he bajado de mi banca electrónica, ¿vale? Del mes de diciembre del 2020. Y aquí tengo en otra pestaña los movimientos de contabilidad. Estos movimientos son movimientos que yo me he extraído de mi sistema contable, todo el mes de diciembre de mi cuenta de banco, ¿vale? Aquí la tengo. Bueno, si os dais cuenta, en mi movimientos de banco tengo 5 columnas. Tengo la fecha contable, la fecha valor, la descripción, el importe y el saldo. Y en contabilidad tengo bastante más columnas, ¿vale? Tengo M, tengo la fecha, tengo el asiento, el orden, el diario, el concepto, el documento, debe haber, saldo, aquí una columna de punteo, tengo contrapartida, departamento, subdepartamento, imagen, ¿vale? Tengo un montón de columnas. No todas son necesarias, pero de lo que se trata es de aprender a trabajar con Excel de manera que tal y como sale la información en nuestro sistema, la automaticemos para que nos ayude con la conciliación, que no tengamos que estar haciendo pasos manuales, sino que tal cual extraemos la información del sistema contable, la pegamos aquí en Excel y a partir de ahí automatizamos todos los procesos. Bueno, pues vamos a hacer una modificación, ¿vale? Si nosotros nos fijamos en el saldo a 31 de diciembre del banco, son 29.943,64. Si me voy a contabilidad, bueno, pues en contabilidad al final del todo tengo 29.943,63, ¿vale? Tengo un céntimo de diferencia, que no es de lo que se trata de lo que vamos a buscar, sino que vamos a modificar alguna partida, ¿vale? Imaginaros que eso está conciliado y lo que vamos a hacer es modificar algo para que nos salte al hacer la conciliación. Yo me voy a ir aquí a banco, por ejemplo, y voy a modificar alguna partida. Aquí, por ejemplo, este ingreso, que son 802,10, le voy a poner un 0 más, ¿vale? Aquí. Lo voy a marcar, que luego nos tendrá que salir en la conciliación, ¿vale? De manera que este movimiento que yo acabo de modificar manual, seguro que en contabilidad no va a aparecer por este importe porque lo he modificado yo a propósito para que nos hagan diferencias en la conciliación, ¿vale? Esto sería en el banco. Me voy a ir a contabilidad. Y en contabilidad, por ejemplo, voy a mover también algún asiento, alguna cantidad. Me voy a ir aquí, por ejemplo, a seguridad social, aquí, y voy a meter un 0 de más, ¿vale? Aquí, esta partida. Luego esta partida, si la voy a buscar en movimientos del banco, tampoco va a aparecer porque es un error al contabilizar, ¿no? Entonces, tal cual yo lo tengo ahora mismo, bueno, pues tengo un movimiento en banco que no va a aparecer en contabilidad y un movimiento en contabilidad que no va a aparecer en banco. ¿Vale? Entonces lo que quiero es que Excel automáticamente me lo detecte. Bueno, pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, me voy a coger esta tabla y me la voy a llevar a Query. ¿Vale? Me voy a ir aquí a datos, dentro de datos voy a utilizar esta opción de una tabla o rango. ¿Vale? ¿Qué va a hacer? Va a detectar hasta dónde llega el rango con información, hasta que ha encontrado la primera línea vacía, veis aquí, y todo esto me lo va a considerar y me va a preguntar que si lo quiero convertir en tabla, le voy a decir que sí, y le voy a decir que la tabla tiene encabezados. Aceptar. Y automáticamente me va a abrir Query y me lo ha llevado a Query, ¿vale? Aquí tengo una consulta con los movimientos del banco, tal cual lo tengo yo en mi Excel, ¿vale? Le voy a cambiar aquí el nombre a la consulta con el botón derecho para decir que esos son los movimientos del banco. Bueno, pues una vez que he subido esto, vuelvo otra vez a mi Excel, voy a eliminar esto, porque cada vez que suba los movimientos a Query me lo reproduce en Excel. ¿Vale? Y ahora vuelvo otra vez a contabilidad. Y en contabilidad voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a decir que toda esta información quiero que me la suba a Query. Me voy a ir a datos, voy a buscar este icono, me hace una preselección de los datos que va a subir, va a convertir en tabla y me lo va a subir a Query.
Le voy a decir que OK y que la tabla tiene encabezados. Bueno, pues aquí tengo ya la información subida a Query. Le voy a cambiar el nombre para que me sea más fácil trabajar con ello. Le voy a poner que estos son los movimientos de contabilidad. Vale, luego tengo una consulta con los movimientos de banco y otra consulta con los movimientos de contabilidad. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, como tenemos muchas columnas, vamos a simplificarlo un poquito. Vamos a dejar solamente visibles aquellas columnas que yo realmente necesito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en banco le voy a decir que la fecha contable me la deje, la fecha valor no la quiero, descripción que me la deje, importe que me lo deje y el saldo lo voy a quitar también, ¿vale? Entonces, para ello le voy a decir aquí elegir columnas y en elegir columnas le voy a decir cuáles quiero dejar visibles y cuáles no. Le voy a decir que la fecha valor no la quiero, que el saldo no lo quiero, ¿vale? Estas son las columnas con las que yo voy a trabajar. Y una vez que lo tengo, lo que voy a hacer es que le voy a decir que me lo ordene de mayor cantidad a menor cantidad. Para ello me sitúo en la columna de importe y le voy a decir ordenar de mayor a menor. Me voy a contabilidad. Y en contabilidad tengo también muchas columnas, ¿vale? Entonces, para simplificar mi trabajo, lo que voy a hacer es ocultar aquellas columnas que yo no necesito. Para ello me voy aquí a elegir columnas y en elegir columnas, bueno, pues le voy a decir que quiero que me deje visible la de fecha, quiero que me deje visible el concepto, debe haber, saldo, punteo, todo esto de aquí lo voy a quitar, ¿vale? Para que me sea más fácil trabajar con mis tablas. Muy bien, pues aparte de esto, fijaros que yo aquí en banco tengo todos los movimientos en una única columna. Si es un ingreso, lo tengo en positivo, si es una salida de dinero, lo tengo en negativo. Y sin embargo, en contabilidad lo que tengo es que los movimientos que son ingresos los tengo en la columna del debe y los movimientos que son salida de tesorería lo tengo en la columna del haber. Bueno, pues lo que voy a hacer es crear una nueva columna que me resuma los movimientos, ¿vale? De manera que si es un ingreso me lo ponga en positivo y si es una salida me lo ponga en negativo. ¿Para qué? Pues para poderlo contrastar con esta tabla de banco, la columna de importe, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es decirle me voy a situar en la columna debe, me voy a ir aquí a agregar columna, esto lo podéis hacer de diferentes maneras, pero esta es la forma más sencilla, ¿vale? Como yo sé que los movimientos que hay en el debe son ingresos y los movimientos que hay en el haber son salidas, lo que voy a decir es que me reste de la columna del debe la columna del haber, ¿vale? Entonces, para ello me sitúo en debe, me sitúo primero en debe, después en haber y me voy a ir aquí a agregar columna estándar y le voy a decir restar. Y fijaros, ¿vale? Lo que hace es que me coge el movimiento del debe menos el haber, ¿vale? Luego, si ha sido salida de dinero, me aparecerá un movimiento negativo. Si ha sido una entrada de dinero, me aparecerá un movimiento en positivo, ¿vale? Aquí le voy a cambiar el nombre de la columna y le voy a decir que son movimientos de contabilidad, por ejemplo. Y una vez que lo tengo, pues lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Para seguir simplificando, voy a ocultar estas columnas de debe y haber y voy a dejar solamente la de movimiento de contabilidad. Entonces me vuelvo otra vez aquí a la pestaña de inicio y en inicio de elegir columnas le voy a decir que debe y haber, pues que me las oculte porque ya únicamente necesito tener visible esta columna de aquí. Y al igual que he hecho en banco, lo que le voy a decir es que me lo ordene de mayor a menor cantidad. Ahí está, ¿vale? Luego ya tengo la tabla de banco simplificada con los movimientos ordenados de mayor a menor y la tabla de contabilidad la tengo simplificada con los movimientos de mayor a menor. Ahora lo que tengo que hacer es cruzar ambas tablas, de manera que lo que quiero es que aquellos movimientos que me detecte aquellos movimientos de banco que no están en contabilidad. Y después voy a hacer otra tabla que me va a detectar los movimientos que están en contabilidad y que no están en el banco, ¿vale? Entonces, para ello voy a utilizar la opción de combinar consultas. Le voy a decir que quiero combinar consultas para crear una nueva. Me va a crear una nueva consulta que va a ser el resultado de la combinación de estas dos. ¿Vale? Le voy a decir que la primera consulta que quiero combinar es banco, la segunda consulta que quiero combinar es contabilidad. Y le voy a decir cuál es el campo en común que tiene que utilizar para combinar ambas consultas, ¿vale? Que en este caso va a ser la columna de importe y la columna de importe. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues lo que va a hacer es que va a buscar esta línea de aquí, este movimiento, y va a venir a buscarlo en la tabla de abajo, ¿vale? Y lo va a enlazar. Luego va a venir a buscar este movimiento, va a buscarlo en la tabla de abajo, este movimiento en la tabla de abajo, y así sucesivamente, utilizando el campo importe para la búsqueda, ¿vale? Le voy a decir aceptar y aquí tengo el resultado de la combinación. Tengo
primero las columnas que estaban en la tabla de banco y aquí tengo las columnas de contabilidad. Le doy aquí las dos flechas y le digo qué es lo que quiero visualizar. Le voy a decir que quiero visualizar fecha, concepto y movimiento, por ejemplo. Bueno, pues aquí lo tengo. De manera que tengo las tres primeras columnas que son movimientos de banco y las tres segundas columnas que son movimientos de contabilidad. De manera que si hay algún movimiento en banco que no he encontrado en contabilidad me aparecerá con un valor nulo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Este movimiento no lo he encontrado en contabilidad y aquí hay otro movimiento que no lo he encontrado en contabilidad, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es, le voy a cambiar el nombre, le voy a decir movimientos banco no en contabilidad. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero buscando los movimientos de contabilidad que no estén en el banco, ¿vale? Entonces, para ello voy a situar en la tabla de contabilidad, le voy a decir combinar consultas para crear una nueva. Le voy a decir lo mismo, que quiero combinar la tabla de contabilidad con la tabla de banco. El campo que quiero que sirva de nexo de unión será este de aquí de importe y va a hacer lo mismo, ¿vale? Lo que ocurre es que en esta ocasión va a empezar a buscar por los movimientos de contabilidad y lo voy a buscar en la tabla de banco, ¿vale? Aquellos movimientos de contabilidad que no detecten la tabla de banco me los va a marcar. Le voy a decir aceptar. Aquí me sale la tabla. Le voy a decir que quiero visualizar fecha contable, descripción e importe. Y fijaros, ¿vale? Aquí me aparece un movimiento en contabilidad que no le tengo en banco. Y aquí tengo otro movimiento de contabilidad que no lo tengo en banco, ¿vale? Luego lo que voy a hacer es, aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a decir movimientos, contabilidad no en banco. Y bueno, pues lo que voy a hacer es aquí filtrar y decirle que quiero que me deje solamente las líneas que tienen valores nulos. Y aquí en la anterior voy a hacer exactamente lo mismo y le voy a decir que quiero que me deje aquellas líneas que tienen valores nulos. Luego ya tengo identificado los movimientos que están en banco que no tengo en contabilidad y los movimientos que tengo en contabilidad y que no tengo en banco. Si lo que quiero es que me salga en una única tabla de forma conjunta, lo que puedo hacer es anexar estas dos consultas, ¿vale? Lo vamos a hacer, voy a venir aquí, antes hemos utilizado la opción de combinar consultas, ahora vamos a utilizar la opción de anexar consultas para crear una nueva. Le voy a decir que quiero anexar dos tablas, la de movimientos de banco que no están en contabilidad y la de movimientos de contabilidad que no están en banco. Y fijaros, aquí me salen los movimientos que están en banco y que no están en contabilidad, las dos primeras líneas. Y luego me salen los movimientos de contabilidad que no están en banco, ¿vale? Le voy a cambiar el nombre. Aquí le voy a poner conciliación final. Y lo que voy a hacer va a ser lo mismo que hemos hecho antes. Voy a ocultar algunas columnas que me sobran para que me sea más fácil manejarlo, ¿vale? Le voy a decir que quiero que me oculte. En elegir columna le voy a decir que quiero que me oculte esta, esta y esta. ¿Vale? Luego tengo las tres primeras columnas que son movimientos que están en banco y que no tengo en contabilidad. Y ahora lo que voy a hacer aquí, en las siguientes, voy a también a ocultar estas tres últimas columnas que no me aportan nada de información, ¿vale? Para que me sea más cómodo trabajar con mi conciliación final. Esta y esta la quito, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tengo mi conciliación. Si resumimos, yo tengo mis movimientos del banco, que lo único que he hecho ha sido, bueno, pues ocultar algunas columnas para que me sea más fácil manejarlo. Y lo he ordenado de mayor importe a menor importe. Contabilidad, lo mismo, he ocultado aquellas columnas que no me daban información y he creado una única columna para reproducir los movimientos numéricos, ¿no? El saldo numérico que hay. En lugar de que esté dividido en dos columnas, una para entrada y otra para salida de tesorería, una única columna que me refleje el movimiento, si es entrada en positivo y si es salida en negativo. Y después lo que he hecho ha sido combinar. He combinado banco con contabilidad, ¿vale? De manera que aquellas líneas que están en banco y que no están en contabilidad me aparecen con valor nulo. Y luego lo que he hecho ha sido combinar contabilidad con movimientos de banco. De manera que aquellos movimientos de contabilidad que no aparezcan en el extracto me va a aparecer como valor nulo. Y después lo que he hecho ha sido hacer una conciliación final anexando ambas tablas y ocultando aquellas columnas que no me dan información.
Bueno, pues una vez que tengo esto, si yo me voy a mi Excel, vamos a ver el resultado. Aquí tendría mi conciliación final, ¿vale? Fijaros, estas 3 columnas serían movimientos que están en banco y que yo no tengo en contabilidad, y aquí estarían los movimientos que tengo en contabilidad y que no tengo en banco, ¿vale? Si yo me voy a los movimientos iniciales, vamos a ver si los detecto bien, la tabla que es la correcta, sería, esta de aquí sería mi tabla inicial. En mi tabla inicial yo lo que hice fue aquí incluir 4.200 como si fuera un error al contabilizar. Me he equivocado y he puesto 4.200,06. Bueno, pues yo me voy a ir aquí a mi conciliación final. Voy a mover un poquito las pestañas para que sea más fácil explicaroslo. Y banco. Me lo voy a llevar aquí al final. Vale, contabilidad y banco. ¿Vale? Serían estas 3 pestañas de aquí. Vale. Entonces tengo en contabilidad, fijaros, yo lo que hice fue que aquí modifiqué este importe 4.200. Bueno, pues si me voy aquí a la conciliación, fijaros, me aparece 4.200 como movimiento de contabilidad que no lo ha encontrado en banco, ¿vale? Y además tengo un movimiento en las columnas de banco que no ha encontrado en contabilidad, que sería este de aquí, ¿vale? Luego, si yo me pongo a conciliar, bueno, pues lo primero que puedo hacer es decir, a ver, ¿qué movimientos hay en banco que no hay en contabilidad? Estos de aquí. Y empiezo a revisar y digo, a ver, recibo de la Seguridad Social 420,06. Me voy aquí a contabilidad y digo, ah, pues mira, sí que está. Lo que pasa es que me he equivocado al contabilizar y he metido un cero de más. ¿Qué podría hacer para arreglarlo? Bueno, pues yo me voy a mi programa de contabilidad, busco el asiento, lo corrijo, me descargo los movimientos de forma automática, le doy un clic y me lo volvería a actualizar, ¿vale? Me iría aquí a contabilidad. Imaginaros que me voy a la aplicación contable, modifico este asiento, ¿vale? Que en lugar de ser 4.200 es 420 y automáticamente me extraigo otra vez los movimientos y hago un corta-pega y lo pego aquí, ¿vale? No tendría que volver a repetir absolutamente todo, sino que los movimientos de contabilidad me los traigo aquí, en esta pestaña, los pego y en lugar de que aparecería 4.200 aparecería 420,06, ¿vale? Si me voy aquí a conciliación, una vez que haya hecho ese movimiento, si yo le doy a datos, actualizar todo, fijaros cómo me desaparecen los movimientos que estaban desconciliados. Si yo ahora sigo analizando, bueno, pues tengo aquí un movimiento en banco que son 8.020,10 y tengo un movimiento en contabilidad que es el cobro de la factura, el 1 del 12 por 802,10. Todo parece indicar que los movimientos de banco son los correctos, este importe, y que a la hora de contabilizar, pues me he comido un cero. A la hora de contabilizar el cobro de la factura, bueno, pues tendría que hacer lo mismo. Me voy a mi programa de contabilidad, en mi programa de contabilidad busco este asiento, lo corrijo, me bajo la contabilidad de nuevo aquí, pego aquí la información, empezando por la celda A1, aquí pego mi tabla con movimientos y automáticamente esto sería 8.020,10, el 1 del 12, me voy a venir aquí a contabilidad, el 1 del 12, aquí, esta de aquí, lo que tengo que hacer es modificar la información, ¿vale? Que yo lo voy a hacer aquí de forma manual, pero vosotros lo haríais en vuestra aplicación contable. Una vez que he modificado esto, si me voy aquí a la conciliación final y le digo datos, actualizar, veis que automáticamente ya está todo conciliado, ¿vale? ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, vamos a modificar otro importe. Imaginaros que yo tengo aquí un importe, por ejemplo, este de aquí, y voy a meter 2 ceros, ¿vale? Me voy a conciliación, datos, actualizar todo, y aquí lo tengo, ¿vale? Un movimiento en contabilidad que no ha detectado en banco. Bueno, pues espero que os haya ayudado este pequeño truco para ayudaros con las conciliaciones, que es uno de los procesos más tediosos que hay en contabilidad y más pesados de realizar, ¿vale? Entonces, bueno, pues es simplemente ver cómo sabiendo, teniendo movimientos contables y teniendo movimientos del extracto, cómo utilizando query, una de las muchas utilidades que nos puede dar query, que es para conciliar extractos de banco y ahorrarnos muchas horas de punteo, ¿no? Porque si no, la forma manual de realizarlo es ir comparando movimiento de contabilidad con movimiento bancario, punteo, ¿no?
Y de esta manera, fijaros que automáticamente lo que hace Excel es que nos resume los movimientos que hay en contabilidad que no están en el banco y los movimientos que hay en el banco que no están en contabilidad, para que nos sea más fácil trabajar y conciliar la información, ¿vale? Nos puede ahorrar muchísimas horas de trabajo. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dierais un like. Os animo a suscribiros al canal si los contenidos consideráis que son interesantes y si lo hacéis que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevo contenido, si es de vuestra utilidad, lo podáis visualizar. Y nada más, que tengáis buen día y espero veros por aquí en el próximo vídeo. Muchas gracias.